Le envié un mensaje a mi novio. ¿Qué haces ahorita? Rafael respondió al instante. En casa, limpiando. Luego mandó una foto. La habitación conocida, impoluta y bien ordenada. No le dije que ya había revisado la cámara de seguridad. No mentía. De verdad estaba en casa, ocupado barriendo y quitando el polvo. Pero entonces surgió la pregunta: ¿quién es este otro Rafael que tengo enfrente? Descubrí a este segundo Rafael justo cuando salía de mi oficina. Iba rumbo a una cafetería con unos amigos. ¡Qué raro! ¿No dijo Rafael que se quedaría todo el día en casa? Estaba a punto de llamarlo cuando mi teléfono sonó con otro mensaje. Rafael, hay comida en el refrigerador que ya caducó. ¿La tiro? Confundida respondí. ¿Ahora? Sí. Miré al Rafael que estaba adelante, luego de nuevo al móvil. Fue entonces cuando le pregunté qué hacía y me volvió a contestar, limpiando en casa. La respuesta era obvia. Solo uno podía ser el verdadero Rafael. Me bajé la gorra y me senté en un rincón de la cafetería. Entonces escuché a su grupo hablar de mí. Bro, ¿en serio le haces esta broma a Lucía? Está fuerte, dijo su amigo con diversión. ¿Ya te cansaste de salir con ella? ¿Que tu gemelo haga el papel por ti? ¿No temes que Lucía se dé cuenta? Rafael se recostó, sin preocupación. Ella no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Lucía está súper enamorada de mí. Me persiguió por 3 meses y cuando fingí estar quebrado. Hasta me dio su quincena para que invirtiera en mi banda y mis carritos. Si eso no es ser pisoteada, ¿qué es? ¿Crees que una chica así notaría algo raro? Todos se rieron. ¿Entonces aún no sabe que en realidad eres el segundo hijo del señorío Nier? Gana más que lo que te puedas gastar. Rafael sonrió. Con complicidad. Bro, ¿por qué no terminas con Lucía ya? Cuando Valentina acepte volver conmigo, la dejaré. Haré que mi hermano lo haga. ¿Le tienes tanta confianza a tu hermano? Rafael asintió. Claro. Mi hermano tiene 20 y pocos y nunca ha tenido nada serio con nadie. Probablemente está muerto por dentro en lo emocional. Bajé la mirada y toqué la marca reciente en mi cuello. Hacía tiempo notaba cambios en Rafael. Llegué a casa con una bolsa de uvas. La cena ya estaba lista. Hoy preparé tus costillas favoritas, dijo Alejandro. ¿Tú hiciste esto? Pregunté. Por supuesto. ¿Te ves un poco más firme últimamente? ¿Has estado en el gym? Preguntó él, alerta. Unas pesas aquí y allá, respondió sin más. Los músculos son la mejor dote de un hombre, comentó resignado. Pero antes decías que la honestidad era la mejor dote de un hombre. ¿Estás siendo honesto ahora? Alejandro guardó silencio. Sonreí y le ofrecí una uva pelada. Él la comió sin pensar. Alejandro olvidó que su hermano es alérgico a las uvas. No fue la primera vez que fallaba. Ayer por la noche me emborraché e intenté seducirlo. Alejandro se mantuvo impasible. Me enojé. ¿Qué te pasa? Ni siquiera me dejas tocarte. Sí, no puedes satisfacer a tu novia, entonces ¿de qué sirves? Ten paciencia, respondió él. Ya casi me recupero del resfriado. Pues ya bastante. Vámonos a nuestra. No, él me abrazó por detrás. Como si mis palabras lo activaran, Alejandro me besó con fuerza. Su mano bajó lentamente. Entre la confusión, lo miré. En sus ojos había una locura desatada, como si rompiera sus propios límites morales. Alejandro nunca había mostrado ese fuego que me complacía sin esperar nada, y Rafael nunca tuvo esa mirada. Durante una semana mantuvimos esa relación. Cuando lo necesitaba, él estaba. Pero nunca llegamos al final. Esa noche me acosté temprano. Cerca de las 9 p.m. el teléfono de Alejandro sonó. Creyendo que dormía, contestó en la sala. La puerta del cuarto no estaba bien cerrada. Bro, se oyó la voz débil de Rafael. Necesito un favor. ¿Qué pasa? Dijo Alejandro. Termina con Lucía por mí. Alejandro no respondió. A media sombra se veía imponente. Bro, por favor. Valentina no deja de llorar, rogó Rafael. Rafael, ¿qué clase de pedido es ese? Preguntó Alejandro. ¿Te parece justo para Lucía? ¿Justo o no? ¿A quién le importa? Era solo por divertirme y para hacer enojar a Valentina. ¿Y si Lucía amenaza con algo grave? Alejandro frunció el ceño. Ella me adora. Si se entera y se hace daño, estamos fritos. Rafael, si es una vida humana.
Rafael repitió sus argumentos. Al final, te lo agradezco, bro. Colgó. En el baño, la intimidad volvió con más ímpetu. Alejandro me sostenía desde atrás, susurrando: ¿Quién eres? ¿Alex o Rafael? ¿A quién amas más? A ti, Alex, respondí. Buena chica, murmuró él. No nos dimos cuenta de que la llamada seguía conectada. Desde el altavoz, la voz de Rafael emergió. ¿Qué hacen? Temblorosa. Solo entonces nos percatamos de los 20 minutos de micrófono abierto. Alejandro desconectó de inmediato. Capítulo 1. La verdad. Entre espejos solo. Entonces nos percatamos de los 20 minutos de micrófono abierto. Alejandro desconectó de inmediato. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo con las manos. «Rafael», murmuró Alejandro con la voz entrecortada mientras sostenía el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Permanecí inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. En cuestión de segundos, la frágil mentira que habíamos estado viviendo se había hecho añicos. «Tengo que irme», dijo Alejandro abruptamente, moviéndose hacia la puerta. «No», respondí con firmeza, bloqueándole el paso. «No vas a huir ahora». Mis manos temblaban, pero mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que había confundido con los de Rafael, pero que ahora veía claramente pertenecían a alguien completamente diferente. «Me debes la verdad, Alejandro. Toda la verdad». Alejandro se dejó caer en el sofá, derrotado. Su postura, siempre erguida y confiada, ahora se había derrumbado bajo el peso de la culpa. «No sé por dónde empezar», admitió, pasándose las manos por el rostro. «Por el principio», insistí, sentándome frente a él. «¿Cuánto tiempo has estado fingiendo ser Rafael?» 3 meses, respondió tras una pausa. «Al principio solo iba a ser por un fin de semana. Rafael tenía una reunión importante y me pidió que te entretuviera. ¿Entretenerme?» El disgusto en mi voz era palpable. «Sus palabras, no las mías», aclaró rápidamente. Pero luego, se volvió una costumbre. Cada vez que Rafael quería estar con Valentina o simplemente no tenía ganas de verte, me llamaba. Mi mente repasaba cada momento, cada conversación, cada caricia de los últimos meses, intentando separar quién había sido quién. De repente, los pequeños cambios en Rafael cobraban sentido. Las nuevas comidas favoritas, los libros que de pronto le interesaban, la forma diferente de besarme. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Alejandro levantó la mirada, dejando entrever una vulnerabilidad que nunca había visto en Rafael. «Al principio fue por Rafael. Siempre ha sido así entre nosotros. Él pide, yo cumplo». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «Pero después, fue por ti, Lucía. Quería conocerte. Y cuando lo hice, no pude alejarme». Su confesión quedó suspendida entre nosotros. En otra situación, quizás hubiera resultado romántica. Pero en ese momento, solo sentía rabia y humillación. «¿Sabes lo que dijo Rafael sobre mí en la cafetería?», le pregunté bruscamente. La sorpresa en su rostro confirmó que no lo sabía. «Estaba ahí, Alejandro. Lo escuché todo. Cómo se burlaba de mí por estar súper enamorada. Cómo presumía que le había dado mi quincena para su estúpida banda y sus carritos. Cómo me llamó pisoteada». Alejandro cerró los ojos con fuerza, como si mis palabras le causaran dolor físico. «No lo sabía, te lo juro», murmuró. Rafael siempre ha sido complicado. Pero esto... ¿complicado? Solté una risa amarga. «Es un monstruo. Y tú eres su cómplice». Me levanté, incapaz de seguir sentada. La rabia crecía dentro de mí como una marea imparable. Quería romper cosas, gritar, salir corriendo y nunca más ver a ninguno de los 2 hermanos. Pero entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente. Lentamente, el caos dentro de mí empezó a organizarse en algo más definido. «¿Sabes qué?», dije de repente, dándome la vuelta para enfrentarlo. «No vamos a terminar esto». «¿Qué?», Alejandro me miró confundido. «No vamos a terminar», repetí acercándome a él. «Vamos a seguir exactamente como estamos». «Lucía, no te entiendo». «Es simple. Rafael cree que vas a terminar conmigo en su nombre, ¿verdad?».
Esperé su asentimiento. Pero no lo harás. Le dirás que lo hiciste, que terminaste conmigo y que estoy destrozada. Y seguiremos con esta farsa. Alejandro me miraba como si me hubiera vuelto loca. ¿Por qué harías eso?, preguntó con cautela. Porque quiero saber todo, respondí, sintiendo una claridad que no había experimentado antes. Todo sobre el señorío Nier. Todo sobre la fortuna que Rafael ha estado ocultándome. Todo sobre cómo funciona su mundo. Y tú vas a ayudarme. Vi la duda en su rostro, el conflicto moral que le planteaba traicionar a su hermano. Pero también percibí algo más, un destello de rebelión, de hartazgo por años de vivir bajo la sombra de Rafael. Rafael te ha utilizado como un títere toda tu vida, ¿verdad? Continué presionando donde sabía que dolía. Siempre el segundo hijo. Siempre el reemplazo. ¿No estás cansado? Alejandro apretó la mandíbula. No sabes de lo que hablas, murmuró, pero sin convicción. Sé más de lo que crees, insistí. Vi cómo te miraba esa noche en la fiesta de la empresa. Como si fuera su sombra, algo para usar cuando le conviene y olvidar cuando no te necesita. Me acerqué más a él hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Ayúdame, Alejandro. Ayúdame a entender este mundo al que pertenecen. Y tal vez, en el proceso, ambos encontremos algo de justicia. Vi el momento exacto en que se quebró su resistencia. Algo cambió en sus ojos. Una resolución nueva que reemplazaba la duda. ¿Qué quieres saber exactamente?, preguntó finalmente. Sonreí, sintiendo que por primera vez desde que descubrí la verdad, tenía algo de control sobre la situación. Todo. Empezando por ¿quién es realmente la familia Nier? ¿Y por qué Rafael ha mantenido en secreto su fortuna? Alejandro asintió lentamente. Te lo contaré, dijo. Pero antes, tengo que hacer esa llamada. Rafael estará esperando noticias. Mientras Alejandro se alejaba para llamar a su hermano, me quedé contemplando mi reflejo en la ventana. La Lucía ingenua que había sido manipulada ya no existía. En su lugar había una mujer decidida a tomar el control de su propia historia. El teléfono de Alejandro sonó apenas un minuto después de que terminara su llamada con Rafael. Contestó en altavoz, su rostro una máscara de calma practicada. ¿Cómo lo tomó? La voz de Rafael sonaba impaciente. ¿Cómo esperabas?, respondió Alejandro con voz plana. Lloró, rogó, lo típico. Pero está hecho. ¿Le dijiste lo de Valentina? No vi necesidad de hundirla más, respondió Alejandro, y pude notar un tono de reproche que Rafael pareció no captar. Bien, bien. Te debo una grande, hermano. La llamada terminó y nuestras miradas se encontraron. Un acuerdo silencioso se había formado entre nosotros. Esta sería nuestra venganza, nuestro juego, nuestra forma de recuperar algo de lo que Rafael nos había quitado a ambos. Entonces, dije, sentándome en el sofá y palmeando el lugar a mi lado, cuéntame sobre los Nier. Alejandro se sentó y comenzó a hablar. Me contó sobre el imperio inmobiliario que su padre había construido desde cero, sobre las propiedades en 3 países diferentes, sobre el patrimonio familiar que los convertía en una de las familias más influyentes de la ciudad. Me habló de cómo Rafael, siendo el primogénito por apenas 2 minutos, siempre había sido el heredero designado, el favorito, el que recibía la atención y los recursos. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué papel tienes en todo esto? Alejandro sonrió con amargura. Yo soy el plan B, la copia de seguridad. Si Rafael falla, si se mete en problemas, si enferma, ahí estoy yo. Un reemplazo conveniente. Pensé en las implicaciones de sus palabras, en la dinámica tóxica que había moldeado su relación con Rafael desde la infancia. Por eso aceptaste cuando te pidió que te hicieras pasar por él conmigo. No era una pregunta. Siempre ha sido más fácil decir sí, admitió. Menos drama, menos conflicto. Rafael consigue lo que quiere, y yo me quedo con las sobras. Pero esta vez es diferente, señalé. Esta vez te quedaste. Te involucraste. Alejandro desvió la mirada, un leve rubor coloreando sus mejillas. Nunca había conocido a alguien como tú, confesó en voz baja. Alguien que me viera realmente a mí, aunque pensaras que era Rafael. La forma en que me tratabas era diferente. Me hacías sentir... ¿real?, sugerí.
Asintió, sorprendido por la precisión de mi observación. Exactamente. Real. No una sombra, no un reemplazo. Simplemente yo. Un silencio contemplativo llenó la habitación. Ambos estábamos procesando la extraña intimidad que había surgido entre nosotros, nacida de una mentira pero alimentada por algo genuino. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora, respondí, sintiendo una determinación nueva formarse. ¿Dentro de mí? Vamos a aprender a jugar este juego mejor que Rafael. Me mostrarás su mundo. Me presentarás como tu novia a quien sea necesario. Aprenderé todo lo que pueda sobre el negocio familiar, sobre sus debilidades, sobre cómo opera. ¿Con qué propósito?, preguntó, aunque por su expresión sospechaba que ya lo sabía. Justicia, respondí simplemente. O al menos un poco de equilibrio en la balanza. Alejandro extendió su mano hacia mí. Socios, entonces. Tomé su mano, sellando nuestro acuerdo conspirativo. Socios, confirmé. Y así, en una noche que comenzó con una revelación devastadora, nació algo nuevo. Una alianza entre dos personas heridas por el mismo hombre, unidas por el deseo de reclamar lo que les pertenecía. No sabía exactamente a dónde nos llevaría este camino, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi destino. El teléfono de Alejandro volvió a sonar, interrumpiendo nuestro momento. Era un mensaje de Rafael. Celebremos. Mañana. Cena familiar. Trae a Valentina. Nos miramos, una sonrisa cómplice formándose en nuestros labios. Parece que tendremos nuestra primera prueba antes de lo esperado, comentó Alejandro. Perfecto, respondí. Será el primer acto de nuestra pequeña obra. Y mientras planeábamos los detalles de nuestra actuación, sentí una excitación que no había experimentado antes. La adrenalina de la venganza, el desafío del engaño, la promesa de una reparación que tanto Alejandro como yo merecíamos. Rafael nos había subestimado a ambos, y pronto descubriría que había cometido el peor error de su vida. Capítulo 2. El imperio de Cristalla Mansión de los Nier era exactamente como la había imaginado. Imponente, elegante, y con ese aire de riqueza discreto que solo el dinero antiguo puede comprar. Alejandro me guió por el camino de entrada, su mano firmemente entrelazada con la mía. «Recuerda», murmuró. «Eres mi novia desde hace un mes. Nos conocimos en la Galería de Arte del Centro». Asentí, repasando mentalmente nuestra historia. Fabricada. Era nuestra primera prueba y no podíamos permitirnos fallar. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, revelando a una mujer mayor con un porte aristocrático y una sonrisa calculadora. «Alejandro, querido», saludó, besando ambas mejillas de su hijo. «Y tú debes ser Lucía». «Un placer conocerla, señora Nier», respondí con la sonrisa más encantadora que pude componer. «Llámame Carmen, por favor». El interior de la casa era aún más impresionante. Techos altos, arte original en las paredes, muebles que probablemente costaban más que todo mi apartamento. Rafael ya estaba en la sala, con una mujer esbelta y perfectamente arreglada a su lado. Su rostro se congeló por un segundo al verme, pero rápidamente recobró la compostura. «Alejandro», saludó con una sonrisa tensa. «No sabía que traerías compañía». «Lucía y yo estamos saliendo», respondió Alejandro con naturalidad. Quería que conociera a la familia. Los ojos de Rafael se entrecerraron ligeramente. «Qué coincidencia», dijo lentamente. «¿Cómo se conocieron?» «En la Galería Monet», respondí antes de que Alejandro pudiera hablar. Fue muy insistente. Valentina, la mujer junto a Rafael, me estudió con curiosidad. «¿No eres tú la chica que salía con Rafael hace unas semanas?» Sentí que el aire se tensaba. Alejandro apretó mi mano. «No, debes confundirme con alguien más», respondí con una sonrisa tranquila. «Acabo de mudarme a la ciudad el mes pasado». Antes de que la conversación pudiera continuar, Carmen nos invitó a pasar al comedor. Durante la cena, observé la dinámica familiar con atención. El padre, Eduardo Nier, dominaba la conversación con anécdotas sobre sus negocios inmobiliarios. Rafael intervenía constantemente, mostrando su conocimiento, mientras Alejandro permanecía mayormente silencioso. «Entonces, Lucía», dijo Eduardo de repente, «¿a qué te dedicas?» «Soy asistente ejecutiva en Global Finance», respondí con la verdad a medias que habíamos preparado.
pero estoy estudiando administración de empresas por las noches. Eduardo asintió con aprobación. Una mujer con ambición. Me gusta. Noté cómo Valentina me miraba con creciente sospecha. Rafael, por su parte, parecía cada vez más incómodo. Durante el postre, Eduardo comenzó a hablar sobre un nuevo proyecto. Estamos expandiéndonos al sector hotelero, explicó. Un complejo turístico en la costa. Rafael estará a cargo. ¿No sería mejor que fuera un esfuerzo conjunto? Intervine, sintiendo la mirada sorprendida de Alejandro. Es decir, si Alejandro también participara. Se hizo un silencio incómodo. Alejandro tiene sus propios proyectos, respondió Eduardo finalmente. Por supuesto, sonreí. Solo pensaba que dos cabezas podrían ser mejor que una, especialmente tratándose de hermanos. Vi algo parecido al agradecimiento en los ojos de Alejandro y resentimiento en los de Rafael. Después de la cena, Alejandro me mostró los jardines. Asegurándonos de estar solos, finalmente pudimos hablar. ¿Viste cómo te miró mi padre cuando sugeriste que trabajáramos juntos? Alejandro parecía impresionado. Nunca había considerado esa posibilidad, porque Rafael nunca lo permitiría. Respondí. Está claro que te ha mantenido al margen deliberadamente. Alejandro asintió lentamente. Rafael siempre ha sabido que si yo tuviera la oportunidad podría superarlo, confesó. No es tan brillante como todos creen. Gran parte de sus éxitos han sido ideas mías que él presentó como propias. Como lo hizo conmigo, murmuré. Usando a otros para beneficio propio. Alejandro me miró con intensidad. Sabes que esto es peligroso, ¿verdad? Rafael no es alguien que acepte perder. Lo sé, respondí. Pero tampoco lo soy yo. Regresamos a la casa justo cuando Rafael y Valentina salían al jardín. Nos cruzamos en la puerta, y por un momento, Rafael y yo mantuvimos contacto visual. En sus ojos vi confusión y quizás un destello de miedo. Esa noche, mientras Alejandro me llevaba a casa, sentí que habíamos dado el primer paso en nuestro plan. La familia Nier ahora me conocía y había plantado la primera semilla de duda sobre la supremacía de Rafael. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que Rafael no es el único que puede jugar este juego, respondí. Y nosotros tenemos la ventaja. Él no sabe que estamos jugando. Al llegar a mi apartamento, Alejandro se detuvo en la puerta. Lucía, hay algo que debes saber sobre Rafael, dijo con seriedad. No es solo su ego lo que está en juego. Hay millones en propiedades, contratos con políticos, incluso algunas actividades cuestionables. ¿A qué te refieres? A que si vamos a seguir con esto, respondió. Debes estar preparada para lo que podamos descubrir. La fortuna de los Nier no se construyó solo con trabajo duro y buenas inversiones. Asentí, comprendiendo las implicaciones. Estoy lista, aseguré. Sea lo que sea, quiero saberlo todo. Capítulo 3. Fuego cruzado. 3 semanas habían pasado desde la cena con los Nier. Alejandro y yo habíamos establecido una rutina convincente como pareja, apareciendo juntos en eventos sociales y construyendo nuestra historia. Cada día aprendía más sobre el imperio familiar y las grietas que lo sostenían. Esa mañana, Alejandro me esperaba en la cafetería cerca de mi trabajo, su rostro más tenso de lo habitual. Rafael regresó antes de su viaje, dijo sin preámbulos. Cuando me senté, quiere verme hoy. Dice que tiene algo importante que discutir. ¿Crees que sospecha algo?, pregunté manteniendo la voz baja. No lo sé. Alejandro pasó una mano por su cabello. Pero ayer escuché a mis padres discutiendo sobre mí. Mi padre mencionó que estaba reconsiderando mi participación en el proyecto hotelero. Sonreí. Nuestras pequeñas maniobras estaban funcionando. Durante las últimas semanas, me había asegurado de mencionar casualmente las ideas de Alejandro frente a Eduardo, destacando su visión para los negocios familiares. Eso explicaría por qué. Rafael regresó antes, comenté. Debe estar preocupado por su posición. Alejandro asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. Hay algo más, añadió en voz baja. Encontré documentos en el despacho de mi padre, el proyecto hotelero. Parece que están usando métodos cuestionables para obtener los permisos. ¿Qué tipo de métodos? Sobornos, respondió Alejandro. A funcionarios locales para pasar por alto evaluaciones ambientales. Si esto se hace público, no necesitaba terminar la frase. Entendía perfectamente las implicaciones. Nuestro momento fue interrumpido por la vibración de mi teléfono. Al mirarlo,
Sentí que mi sangre se helaba. «Es Rafael», dije mostrándole el mensaje a Alejandro. «Lucía, necesitamos hablar. Sé lo que estás haciendo. Café Mirador, 3 p.m». Alejandro tomó el teléfono, su rostro pálido. «No vayas», dijo inmediatamente. «Podría ser peligroso. Si no voy, confirmará sus sospechas», razoné. «Necesito enfrentarlo y averiguar qué sabe exactamente». Después de una larga discusión, acordamos que yo me encontraría con Rafael mientras Alejandro esperaba cerca, listo para intervenir si era necesario. El Café Mirador era un lugar elegante, con vistas panorámicas de la ciudad. Rafael ya estaba allí cuando llegué, impecablemente vestido y con una expresión indescifrable. «Lucía», saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me alegra que vinieras». «¿Qué quieres, Rafael?», pregunté directamente, sentándome frente a él. «Siempre tan directa», comentó. «Es lo que más me gustaba de ti. No como Valentina, siempre dando rodeos». «No estoy interesada en comparaciones», respondí fríamente. «¿Para qué me llamaste?». Rafael se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. «Sé lo que estás haciendo con mi hermano», dijo. «¿Crees que no me daría cuenta? Conozco a Alejandro mejor que nadie. Nunca había tenido una novia seria hasta que convenientemente empezó a salir contigo justo después de que yo terminara nuestra relación. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía aceleradamente. «No sé de qué hablas», respondí. «Conocí a Alejandro en la galería, como ya te dije». Rafael soltó una risa sin humor. «Mentiras. Tú eres la misma Lucía con la que salí. La misma que me dio su quincena para mis inversiones. La misma que ahora cree que puede vengarse usándome». «Sí, ya lo sabes todo. ¿Para qué me llamaste?», pregunté, decidiendo cambiar de estrategia. «¿Para presumir lo inteligente que eres?». «Te llamé para advertirte», respondió, su tono volviéndose amenazante. «No juegues con fuego, Lucía. No tienes idea en lo que te estás metiendo. La familia Nier no es lo que parece». «¿Es una amenaza?». «Una advertencia amistosa», corrigió con una sonrisa fría. «Aléjate de mi hermano y de mi familia. Vuelve a tu vida simple y olvidaremos todo esto». Sentí la rabia crecer dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. «¿Y si no lo hago?». Rafael se reclinó en su silla, estudiándome. «Entonces descubrirás lo que pasa cuando te metes con los Nier», respondió suavemente. «Pregúntale a Alejandro sobre el accidente de su exnovia. Quizás eso te haga reconsiderar tu posición». Antes de que pudiera responder, Rafael se levantó. «Piénsalo bien, Lucía. Tienes hasta el fin de semana para terminar con esta farsa». Vi alejarse, su amenaza flotando en el aire entre nosotros. No había sido específico, pero el mensaje estaba claro. La familia Nier era peligrosa, y Rafael estaba dispuesto a lo que fuera para proteger su posición. Alejandro me esperaba en su coche a una cuadra de distancia. Cuando le conté sobre la conversación, su rostro se ensombreció. «¿Qué accidente? ¿Alejandro?», pregunté directamente. «¿Qué le pasó a tu exnovia?». Alejandro apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Se llamaba Daniela», respondió finalmente. «Estábamos comprometidos hace 3 años. Ella era periodista y estaba investigando algunos negocios familiares. Un día, su coche falló en una carretera de montaña. Los frenos», dijeron. «¿Crees que Rafael?». «No lo sé», cortó Alejandro. «Nunca tuve pruebas. Pero sí sé que Daniela había encontrado algo importante. Algo relacionado con los primeros proyectos de mi padre. Algo lo suficientemente grave como para poner en peligro todo el imperio Nier». La implicación de sus palabras me golpeó con fuerza. Esto ya no era un juego de manipulaciones y pequeñas venganzas. Estábamos desafiando a personas que potencialmente habían cometido actos terribles para proteger sus intereses. «¿Quieres retirarte?», preguntó Alejandro, su voz suave. «Lo entendería. Esto se está volviendo más peligroso de lo que anticipamos». Pensé en Rafael, en su sonrisa arrogante, en cómo me había utilizado y descartado como si no valiera nada. Pensé en Alejandro, viviendo siempre a la sombra de su hermano, perdiendo incluso a la mujer que amaba por los secretos familiares. «No», respondí con determinación. «Ahora más que nunca debemos continuar, pero necesitamos ser más cuidadosos y necesitamos encontrar esas pruebas que Daniela estaba buscando». Alejandro me miró con una mezcla de admiración y preocupación.
¿Estás segura? Completamente, afirmé. Rafael cree que puede asustarnos. Demostrémosle que se equivoca. Capítulo 4. La trampa. La oficina de Daniela Vega permanecía intacta 3 años después de su muerte. Su antiguo editor, Sergio Mendoza, nos había permitido el acceso después de que Alejandro le explicara la situación. No puedo darles mucho tiempo, advirtió Sergio abriendo la puerta de un pequeño archivo. Oficialmente estos documentos deberían haberse descartado hace años. La habitación estaba llena de cajas etiquetadas meticulosamente. En la pared, un mapa de la ciudad con marcadores rojos en diversas ubicaciones. Daniela era extremadamente organizada, comentó Sergio. Demasiado para su propio bien, quizás. Nos dejó solos, y Alejandro y yo comenzamos a examinar las cajas. Busca cualquier cosa relacionada con proyectos costeros o Bahía Azul, indicó Alejandro. Ese era el nombre del primer gran desarrollo de mi padre. Después de 1 hora, encontré una carpeta con recortes de periódicos antiguos. La mayoría eran anuncios del lujoso complejo residencial que había catapultado a los Nier a la élite empresarial. Nada inusual, murmuré, decepcionada. Espera. Alejandro señaló un pequeño recorte al final. Mira la fecha, era un 1900, breve artículo sobre un incendio en una zona de pescadores, justo antes del inicio de la construcción de Bahía Azul. 3 muertos, varias familias desplazadas. ¿Crees que hay conexión?, pregunté. Es demasiada coincidencia, respondió Alejandro. Ese terreno era el único obstáculo para el proyecto. Los pescadores se negaban a vender. Continuamos buscando y encontramos más. Registros de pagos inusuales a funcionarios, locales, documentos alterados de evaluación ambiental y, finalmente, un sobre cerrado con la palabra evidencia escrita en rojo. Dentro había fotografías y un USB. Era esto, murmuró Alejandro, su voz quebrada. Esto es lo que Daniela encontró. Las fotos mostraban a Eduardo Nier reunido con hombres de aspecto dudoso días antes del incendio. Alejandro identificó a uno de ellos como un conocido criminal local. «Tenemos que irnos», dijo abruptamente, guardando todo en su maletín. No es seguro quedarnos más tiempo. Al salir, nos cruzamos con una mujer que me resultó vagamente familiar. «¿Alejandro?», preguntó sorprendida. «¿Qué haces aquí?». «Valentina», respondió él, visiblemente tenso. «No sabía que trabajabas en este periódico». «Empecé hace un mes», respondió ella, mirándome con suspicacia. «¿No nos vas a presentar?». «Lucía, mi novia», dijo Alejandro apresuradamente. «Tenemos prisa. Hablamos luego». Mientras nos alejábamos, sentí un escalofrío. «¿Crees que le dirá a Rafael que nos vio aquí?», pregunté cuando estábamos en el coche. «Sin duda», respondió Alejandro. «Valentina siempre ha sido leal a Rafael, incluso después de cómo la trató. Entonces tenemos que actuar rápido». Esa noche revisamos el contenido del USB en mi apartamento. Contenía documentos internos de la empresa Nier, contratos, correos electrónicos. Todo lo necesario para probar que el incendio había sido deliberado. «Tu padre», comencé, sin saber cómo continuar. «Ordenó matar a esas personas», completó Alejandro, su voz vacía. «Por dinero, por estatus». «¿Y Rafael? ¿Estaba involucrado?». «No directamente», respondió Alejandro. «Pero hay correos que sugieren que sabía lo que había pasado después. Y lo encubrió». Nos quedamos en silencio, procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. Ya no se trataba solo de venganza personal. Estábamos frente a algo mucho más grave. «La gala benéfica», dijo Alejandro de repente. «Es pasado mañana. Toda la familia estará allí, incluyendo socios e inversores». «¿Estás pensando lo que creo?», pregunté. «Es nuestra oportunidad», asintió. «Podemos exponerlos, públicamente. Con esta evidencia no podrán escapar». Pasamos el día siguiente preparándonos. Hice copias de seguridad de todos los documentos y las envié a diferentes cuentas de correo. Alejandro contactó discretamente a un periodista de confianza que asistiría a la gala. Todo estaba listo cuando recibí una llamada inesperada de Carmen Nier. «Lucía, querida». Su voz sonaba inusualmente amable. «Me preguntaba si podrías pasar por la casa antes de la gala. Tengo un vestido que creo que te quedaría perfecto». Miré a Alejandro, que escuchaba la llamada en altavoz. Me hizo un gesto afirmativo. «Será un placer, señora Nier»,
respondí. ¿A qué hora le gustaría? Que vaya. ¿Te parece bien a las 4? Alejandro puede recogerte después. Perfecto. Allí estaré. Cuando colgué, Alejandro parecía preocupado. No me gusta esto, dijo. Mi madre nunca hace este tipo de gestos. Precisamente por eso debo ir, argumenté. Si rechazo la invitación, sabrán que sospechamos algo. Ali, menos déjame llevarte, insistió. No. Si es una trampa, es mejor que solo yo esté en riesgo. Necesitamos que al menos uno de nosotros llegue a la gala con las pruebas. La mansión Nier parecía especialmente silenciosa cuando llegué esa tarde. Carmen me recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lucía, puntual como siempre. Pasa, querida. Me condujo al salón principal, donde para mi sorpresa, Rafael esperaba junto a Eduardo. Lucía, saludó Rafael con una sonrisa fría. ¡Qué agradable sorpresa! El vestido está arriba, dijo Carmen. Pero antes, Eduardo quería hablar contigo. ¿Conmigo?, pregunté, manteniendo la compostura aunque mi corazón latía aceleradamente. Sí, respondió Eduardo levantándose. Verás, hemos notado un interés inusual en nuestros asuntos familiares últimamente. No entiendo, dije fingiendo confusión. Creo que sí entiendes, intervino Rafael. Valentina te vio ayer, en el archivo del periódico, revisando los documentos de Daniela. Sentí que el aire se volvía pesado. La trampa se había cerrado. No sé de qué hablan. Intenté mantener la calma. Alejandro y yo fuimos a recoger unas fotos para un proyecto. Mientes tan mal como Daniela, dijo Eduardo con desdén. ¿Sabes lo que le pasa a quienes amenazan a esta familia? En ese momento la puerta principal se abrió de golpe. Alejandro entró apresuradamente, su rostro descompuesto por la preocupación. «Aléjense de ella», gritó. «¡Ah! ¡El caballero al rescate!», se burló Rafael. ¿Vienes a salvar a tu novia o a entregar las pruebas que robaron? Ninguna de las dos, respondió Alejandro sorprendiéndonos a todos. Vengo a terminar con esto de una vez por todas. Capítulo 5. Reflejos rotos. Silencio que siguió a la entrada de Alejandro era opresivo. Eduardo fue el primero en recuperarse. ¿Terminar con qué exactamente, hijo?, preguntó con una calma estudiada. Alejandro avanzó hacia el centro de la sala, posicionándose entre su familia y yo. Con las mentiras, con los secretos, con esta falsa imagen que hemos mantenido durante años, Rafael soltó una risa forzada. ¿Te escuchas? Suenas como un adolescente rebelde. ¿Todo esto por una mujer que ni siquiera te quiere? Que solo te está usando para vengarse de mí. Esto va más allá de Lucía, respondió Alejandro. Se trata de Bahía Azul, de las personas que murieron, de Daniela. El rostro de Eduardo se endureció. Ten cuidado con lo que dices, advirtió. Las paredes tienen oídos. Ya no me importa, respondió Alejandro. He vivido demasiado tiempo con miedo, obedeciendo, siendo el reemplazo perfecto cuando Rafael lo necesitaba. Se acabó. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa de centro. Todo está aquí. Las pruebas, los documentos, las fotos, y no solo las tengo yo. En este momento, periodistas de 3 medios diferentes están recibiendo copias. Carmen se acercó rápidamente a su hijo menor. Alejandro, piensa en tu familia, suplicó, en todo lo que hemos construido. ¿Construido sobre qué, mamá?, preguntó Alejandro. ¿Sobre la muerte de inocentes? ¿Sobre amenazas y chantajes? Fueron decisiones difíciles, intervino Eduardo. Necesarias para asegurar nuestro futuro. El tuyo también. No quiero un futuro manchado de sangre, respondió Alejandro firmemente. Rafael, que había permanecido inusualmente callado, dio un paso adelante. ¿Y qué propones?, preguntó su voz controlada. ¿Destruirnos a todos? ¿Incluyéndote a ti mismo? Propongo la verdad, dijo Alejandro. Y justicia para quienes la merecen. La justicia es relativa, hermano. Rafael sonrió sin humor. ¿Crees que alguien realmente se preocupa por unos pescadores muertos hace 20 años? ¿O por una periodista demasiado curiosa? Sentí que mi sangre se helaba. La confesión implícita flotaba en el aire. Tú, murmuró Alejandro, la realización golpeándolo. Fuiste tú quien saboteó el coche de Daniela. Rafael no negó la acusación. En su lugar,
Miró a su padre en busca de apoyo. «Hice lo necesario para proteger a la familia», dijo finalmente. Como siempre, Eduardo asintió lentamente, como si aprobara las acciones de su hijo mayor. «La familia es lo primero», declaró. «Siempre. Ella iba a ser mi familia». La voz de Alejandro temblaba de rabia contenida. «La asesinaste por ambición, por poder. La eliminé porque era una amenaza», corrigió Rafael fríamente. «Como esta», añadió señalándome. «La historia se repite, hermano. Otra mujer metiéndose donde no debe». Alejandro dio un paso protector hacia mí. «No la tocarás», advirtió. «Ni a ella ni a nadie más». Eduardo se acercó a su hijo menor, su expresión calculadora. «Podemos resolver esto en familia», dijo, conciliadoramente. «Siempre hay soluciones, Alejandro. Mejores puestos, más responsabilidad. Incluso podrías liderar el proyecto hotelero, como querías». «Es demasiado tarde para sobornos», respondió Alejandro. «¿Y qué hay de ella?». Eduardo señaló en mi dirección. «¿Vale la pena arriesgar todo por alguien que empezó a salir contigo como parte de una venganza?». Sentí la mirada de Alejandro sobre mí. Este era el momento crítico. «Es verdad que al principio busqué a Alejandro para vengarme», admití, dando un paso adelante. «Pero lo que encontré fue mucho más valioso. Un hombre honesto atrapado en una familia de mentiras». Rafael aplaudió lentamente. «¡Qué conmovedor!», se burló. «La vengadora y el hermano resentido. Una historia de amor para los periódicos. Si alguno de ustedes llega a contarla». La amenaza era inconfundible. Por primera vez sentí miedo real. Estas personas habían matado antes. Lo harían de nuevo. «Ya basta, Rafael». La voz de Alejandro cortó el aire tenso. «Se acabó. Mira tu teléfono». Rafael frunció el ceño y sacó su móvil. Su rostro palideció al ver la pantalla. «¿Qué has hecho?», susurró. «Lo correcto», respondió Alejandro. «Mientras todos estábamos aquí, las pruebas fueron publicadas. Está en todos los medios ahora mismo». Eduardo arrebató el teléfono de Rafael y vio la noticia con horror. «Imperio Nier construido sobre sangre. Documentos revelan asesinatos y corrupción». Carmen se dejó caer en el sofá, su máscara de compostura completamente rota. «Esto nos destruirá», murmuró. «Quizás sea lo mejor», respondió Alejandro. Él. Timbre sonó, seguido de golpes insistentes en la puerta principal. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Eduardo miró a sus hijos, su imperio desmoronándose a su alrededor. «¿Por qué, Alejandro?», preguntó, su voz apenas audible. «Eras mi hijo». «Aún lo soy», respondió Alejandro. «Pero no podía seguir viviendo con esto. Por Daniela, por las familias de Bahía Azul, por mí mismo». Rafael se movió repentinamente hacia un cajón cercano. El brillo metálico de un arma captó mi atención. «Si caemos», dijo apuntando hacia nosotros, «caeremos todos». Todo sucedió en segundos. Alejandro se lanzó hacia mí, empujándome al suelo. El disparo resonó en la habitación. Los gritos de Carmen se mezclaron con el ruido de la puerta principal siendo forzada. Cuando levanté la mirada, Rafael estaba siendo sometido por 2 oficiales. El arma había caído al suelo. Alejandro se incorporaba lentamente, ileso. «¿Estás bien?», me preguntó, ayudándome a levantarme. «Sí», respondí temblando. «¿Tú?». «Mejor que nunca», dijo con una sonrisa cansada. En los siguientes minutos, la mansión Nier se llenó de policías. Eduardo y Rafael fueron esposados y llevados fuera, sus rostros impasibles ante los flashes de las cámaras que ya esperaban en la entrada. Carmen los siguió, destrozada pero digna hasta el final. Alejandro y yo fuimos conducidos a una habitación separada para dar nuestras declaraciones. Antes de que nos separaran, tomó mis manos entre las suyas. «Lamento haberte involucrado en esto», dijo. «No era lo que planeamos inicialmente». «Los planes cambian», respondí. «Y creo que este resultó mejor». «¿Incluso con todo el caos?», preguntó con una media sonrisa. «Incluso con todo el caos», confirmé. «Porque, al final, hicimos lo correcto». Horas después, cuando finalmente pudimos salir de la mansión, el cielo ya estaba oscuro. Los periodistas seguían agolpados en la entrada, hambrientos de declaraciones. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté mientras nos alejábamos en el coche de Alejandro.
Ahora, respondió tomando mi mano. Empezamos de nuevo. Sin mentiras, sin venganzas, sin sombras del pasado. ¿Juntos? Pregunté. Si es lo que quieres, respondió, su mirada buscando la mía. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había transformado en algo diferente. En el camino hacia la justicia había encontrado algo inesperado. Un amor auténtico nacido de la verdad, no del engaño. Es lo que quiero, confirmé. Mientras nos alejábamos de la mansión Nier, dejábamos atrás no solo un imperio corrupto, sino también nuestros papeles como peones en el juego de Rafael. Por primera vez, éramos simplemente Lucía y Alejandro, dos personas que habían encontrado la fuerza para romper el ciclo de manipulación y construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. 3 meses después, el juicio contra los Nier captaba titulares en todo el país. Rafael enfrentaba cargos por el asesinato de Daniela, mientras Eduardo respondía por las muertes en Bahía Azul. El imperio se desmoronaba, pero de sus cenizas surgían oportunidades para la restitución y la justicia. Y nosotros, libres al fin, de los espejos y las mentiras, descubríamos que la mejor venganza no era destruir a Rafael, sino vivir plenamente la vida que él nunca creyó que mereciéramos.